Abraham, el padre de la fe, es una figura central en la historia de las Escrituras. Un hombre cuya vida estuvo marcada por grandes desafíos, momentos de fe inquebrantable y promesas divinas que se cumplieron de maneras extraordinarias. Su viaje comenzó con un llamado audaz de Dios, invitándolo a dejar todo lo que conocía y dirigirse a una tierra desconocida, confiando completamente en la guía divina. A lo largo de su vida, Abraham enfrentó pruebas, demostró valentía y se convirtió en un ejemplo de fidelidad que resuena hasta el día de hoy. La historia de Abraham no es solo la de un hombre, sino la de un pacto hecho entre Dios y la humanidad, una promesa de bendición que abarca generaciones. Su viaje está marcado por el nacimiento del hijo prometido, Isaac, la prueba de fe que lo lleva a casi sacrificar a su propio hijo, y finalmente su muerte, que selló su lugar al lado de su amada Sara. Sigue ahora el viaje de Abraham y descubre cómo su fe inquebrantable transformó no solo su vida, sino el destino de todo un pueblo. Érase una vez un hombre llamado Abram que vivía en la próspera ciudad de Ur de los Caldeos. Era una tierra rica, con grandes edificios, un comercio activo y templos dedicados a varios dioses. Su familia era numerosa y llevó una vida estable, rodeado de parientes, sirvientes y ganado. Desde pequeño, Abram conocía las costumbres y tradiciones de su pueblo, quienes adoraban a diferentes deidades, pero su vida daría un giro inesperado. Un día, el único Dios verdadero le habló clara e inequívocamente. La voz del Señor resonó dentro de él con una orden directa y desafiante: «Deja tu tierra y a tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré». Dios no reveló su destino, ni dio muchos detalles sobre el camino, pero junto con esta orden hizo una gran promesa. Él dijo que haría de Abram una gran nación, engrandecería su nombre y lo haría una bendición para todos los pueblos de la tierra. Además, prometió que quienes lo bendijeran serían bendecidos y quienes lo maldijeran serían maldecidos. Esta orden requirió un gran sacrificio. Abram tuvo que dejar atrás todo lo que conocía: su cómodo hogar, sus amigos de la infancia, los mercados y las calles por las que había caminado toda su vida. Tuvo que abandonar su tierra natal y marchar sin mapa, confiando solo en la voz de quien lo llamaba. Aún sin saber a dónde iba, Abram no dudó. Con fe en la promesa divina, reunió todo lo que poseía. Reunió a su mujer Sarai, a su sobrino Lot, a sus siervos y una gran cantidad de ganado y posesiones. Entonces se fue. Abandonó Ur de los Caldeos y emprendió un viaje que lo llevaría a tierras desconocidas. Atravesó desiertos, vastos campos y ciudades extrañas, sin saber exactamente dónde debía detenerse. Pero en su corazón llevaba la certeza de que Dios guiaba cada uno de sus pasos. Cada noche, mientras miraba las estrellas, probablemente se preguntaba cómo y cuándo se cumpliría la promesa. Pero una cosa era segura: había respondido al llamado y confiaba en que aquel que lo llamó era fiel para cumplir todo lo que había prometido. Así comenzó la historia de un hombre que no solo cambió su propio destino, sino también el destino de las generaciones futuras. Pasó el tiempo y Abram continuó su viaje por la tierra que Dios le había prometido a él y a sus descendientes. Sin embargo, no todo fue fácil. La tierra atravesó un período de gran hambruna, y los campos que antes eran fértiles ahora estaban secos. La comida escaseaba y los rebaños empezaron a sufrir. Ante esta situación, Abram tomó una decisión. Partiría hacia Egipto, un lugar conocido por su abundancia y grandes reservas de grano. Reunió su caravana, sus sirvientes, ganado y pertenencias, y partió hacia el sur. Pero mientras se acercaba a Egipto, un pensamiento inquietó a Abram.
Su esposa Sarai era una mujer muy hermosa, y él sabía que los egipcios la codiciarían. Tenía miedo de que, al saber que ella era su esposa, los hombres poderosos de Egipto lo mataran para llevársela. Luego le pidió a Sarai: «Dime que eres mi hermana, para que pueda recibir un buen trato por tu causa y pueda salvarme la vida». Era cierto que Sarai era su media hermana, pero ocultar el matrimonio era una media verdad que podría cambiar el curso de la historia. Cuando llegaron a Egipto, los egipcios pronto notaron la belleza de Sarai. La noticia llegó a los funcionarios del faraón, quienes la elogiaron delante del rey. Fascinado, el faraón mandó traerla a su palacio. Como pensaban que Sarai era solo la hermana de Abram, lo trataron con gran honor. Recibió muchos regalos: ovejas, bueyes, siervos y siervas, asnos y camellos. Pero entonces ocurrió algo inesperado. El Señor castigó a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai. De alguna manera, el Faraón se dio cuenta de que algo andaba mal. Llamó a Abram y le preguntó: «¿Qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que ella era tu esposa? ¿Por qué dijiste que eras mi hermana y me permitiste tomarte como mía?» El rey no quería desafiar al Dios que estaba detrás de todo esto. Luego devolvió inmediatamente a Sarai a Abram y les ordenó a ambos que salieran de Egipto con todo lo que tenían. Además, ordenó a sus guardias que los escoltaran para asegurarse de que salieran sin ningún obstáculo. Entonces Abram salió de Egipto, llevando consigo a su mujer, a sus siervos y todas las posesiones que había adquirido allí. Probablemente su corazón se sintió aliviado por haber escapado ileso, pero esa experiencia marcaría su viaje. Él había tratado de proteger su propia vida con un plan humano, pero Dios, en su fidelidad, se encargó de que su promesa permaneciera intacta. Abram salió de Egipto más rico que cuando entró. Él, su esposa Sarai y su sobrino Lot regresaron a la tierra que Dios les había prometido, trayendo consigo rebaños aún más grandes, más sirvientes y muchas posesiones. Y volvió al lugar donde antes había plantado su tienda, entre Betel y Jai, y allí volvió a edificar un altar al Señor, invocando su nombre. Pero a medida que pasaban los días, algo empezó a convertirse en un problema. Tanto Abram como Lot tenían muchos animales, y su riqueza aumentaba cada vez más. El número de siervos, pastores y rebaños creció tanto que la tierra donde estaban ya no podía acomodarlos a todos. Los pastores de Abram y Lot comenzaron a discutir por los pastos y las fuentes de agua. La tierra no podía sustentarlos a ambos juntos, pues sus posesiones eran demasiado grandes para permanecer en un solo lugar. Abram se dio cuenta de que esta situación podría crear una mayor división entre ellos. Lot no era solo un sobrino, fue como un hijo para él desde que salieron de Ur de los Caldeos. Entonces, para evitar el conflicto, Abram adoptó una actitud pacífica y llamó a Lot para hablar. «No haya riña entre vosotros y yo, ni entre mis pastores y los vuestros, porque somos parientes. ¿No está toda la tierra delante de ti? Sepárate de mí. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda». Lot miró a su alrededor. Ante él había muchas tierras, algunas estériles, otras verdes. Sus ojos estaban fijos en el valle del Jordán, una región fértil y bien regada como los jardines de Egipto. Vio allí una oportunidad de prosperar aún más. Sin dudarlo, escogió toda aquella tierra para sí y se dirigió al este, hacia las ciudades del valle, estableciéndose cerca de Sodoma. Entonces Lot se fue y Abram se quedó en la tierra de Canaán. A él le quedó solamente la tierra que Lot no quería, pero no se preocupó, porque confió en la promesa que Dios le había hecho. Poco después de la separación, el Señor le habló nuevamente a Abram y le dijo que levantara la vista y contemplara toda la tierra que lo rodeaba.
La promesa no había cambiado. En ese momento, Dios reafirmó que toda esa tierra sería entregada a él y a sus descendientes para siempre. Le pidió a Abraham que lo recorriera de un lado a otro, porque todo era suyo. Entonces, Abraham trasladó su campamento al encinar de Mamre, que está cerca de Hebrón, y edificó allí otro altar al Señor. La separación de Lot trajo cambios, y sus caminos ahora eran diferentes, pero Dios estaba guiando cada paso de Abraham, y su viaje estaba lejos de terminar. Abraham ya había recorrido muchas tierras desde que salió de Ur de los Caldeos. Había pasado por ciudades desconocidas, enfrentado desafíos en el camino, y con cada paso llevaba la promesa que Dios le había hecho. Su vida ahora era la de un extraño, sin un lugar fijo al que llamar hogar, pero en su corazón había una certeza: el Dios que lo llamó lo estaba guiando. Con el tiempo, Abraham prosperó, sus rebaños crecieron, sus siervos se multiplicaron, y él llegó a ser un hombre muy respetado. Pero faltaba algo. Dios había prometido que llegaría a ser una gran nación, pero aún no tenía hijos. Pasó el tiempo y la edad avanzó, tanto para él como para su esposa Sarai. ¿Cómo podría multiplicarse su descendencia si ni siquiera tenía un heredero? Una noche, mientras estaba en su tienda, Dios le habló otra vez. Lo llamó afuera y le hizo mirar al cielo. Mira las estrellas e intenta contarlas si puedes. Así serán sus descendientes. Las palabras resonaron dentro de él, y aun sin entender cómo sucedería eso, Abraham creyó. Y porque creyó, Dios lo consideró justo. Pero el Señor no se detuvo allí. Él reafirmó su promesa y dijo que daría a Abraham y a sus descendientes la tierra de Canaán como herencia eterna. Para sellar este compromiso, Dios hizo algo que Abraham conocía bien: un pacto. En aquellos tiempos, cuando dos hombres hacían un pacto serio, cortaban los animales por la mitad y los pasaban entre las partes, simbolizando que, si rompían el acuerdo, correrían el mismo final que esos animales. Esa noche, Dios le ordenó a Abraham que preparara un sacrificio. Trajo animales, los cortó por la mitad y esperó. El sol comenzó a ponerse y un profundo sueño cayó sobre él. De repente, una densa oscuridad lo envolvió y sintió un miedo profundo. Entonces, en mitad de la noche, ocurrió algo extraordinario. Una llama ardiente y una antorcha encendida pasaron entre los pedazos de los animales. Dios estaba sellando solemnemente su pacto. En ese momento, declaró que la tierra donde caminó Abraham no sería solo un lugar de paso, sino la herencia de sus descendientes. Sin embargo, Dios también reveló que sus descendientes pasarían por tiempos difíciles. Serían extranjeros en otra tierra, esclavizados por muchos años, pero luego serían liberados con grandes riquezas. Al amanecer, cuando Abraham se despertó, supo que algo profundo había sucedido. Dios no solo le había prometido un gran futuro, sino que había sellado esa promesa con un pacto inquebrantable. La tierra en la que se encontraba ahora tenía un significado aún mayor. Su nombre estaba ligado a algo eterno, y el viaje que había comenzado en Ur de los Caldeos apenas comenzaba. Pasaron los años, y la promesa de Dios a Abraham aún no se había cumplido. Él y su esposa, Sarai, permanecieron sin hijos. Pasó el tiempo, y la esperanza de que Sara diera a luz parecía cada vez más lejana. Ambos eran viejos, y el vientre de Sarai, estéril desde su juventud, no mostraba señales de cambio. Cada noche, Abraham miraba las estrellas, recordando la promesa de Dios de que sus descendientes serían incontables. Pero ¿cómo pudo suceder esto si aún no tenía ni un solo hijo? Fue entonces cuando Sarai tuvo una idea. Según las costumbres de aquella época, si una mujer no podía tener hijos, podía entregar su sierva a su marido para que, a través de ella, él pudiera formar una familia. Entonces Sarai llamó a Agar, su sierva egipcia, y le dijo a Abraham:
El Señor me ha impedido tener hijos. Toma a mi sierva, quizá por medio de ella pueda tener yo un hijo. Abram escuchó las palabras de Sarai y las aceptó. Agar se convirtió en su concubina y pronto quedó embarazada, pero cuando se dio cuenta de que ella estaba esperando un hijo, comenzó a menospreciar a su amante. La relación entre los dos se volvió tensa y Sarai, llena de resentimiento, fue a ver a Abram y se quejó de la situación. «Mi sierva me desprecia ahora que ha concebido. Que el Señor juzgue entre tú y yo». Abram respondió: «Ella está bajo tu autoridad. Haz con ello lo que creas mejor». Entonces Sarai comenzó a tratar con dureza a Agar, hasta el punto de que la sierva huyó al desierto. En medio de su huida, un ángel del Señor encontró a Agar junto a una fuente de agua y le preguntó: «Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas?». Ella respondió: «Estoy huyendo de mi señora». Entonces el ángel le dijo: «Vuelve a tu señora y sométete a ella. Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada». Y le hizo otra promesa: «Tendrás un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu sufrimiento. Será como un asno montés, su mano estará contra todos, y la mano de todos estará contra él, pero él vivirá entre sus hermanos». Agar, conmovida por aquellas palabras, llamó al Señor el Dios que me ve, porque allí, en el desierto, Dios había mirado su dolor. Entonces ella regresó a casa de Sarai y dio a luz un hijo, y llamó a Abram su nombre Ismael. Ahora bien, Abram tuvo un heredero, un hijo nacido de su propia carne y sangre. Pero aquel no era todavía el hijo de la promesa. Los planes de Dios iban más allá de lo que Abram y Sarai podían imaginar, y el tiempo de la promesa aún no había llegado. Sin embargo, Abram continuó viviendo en la tierra que Dios le había prometido. Era ya un hombre muy rico, con muchos rebaños, sirvientes y bienes. También tuvo un hijo, Ismael, nacido de Agar, la sierva egipcia de Sarai. Pero a pesar de ello, la promesa aún no se había cumplido del todo. Dios había dicho que haría de Abraham una gran nación, pero él y Sarai aún no tenían un hijo juntos. Un día el Señor se le apareció nuevamente a Abram. Él se reveló de una manera poderosa y dijo: «Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé irreprensible». Entonces Dios renovó la promesa que había hecho años antes y declaró que haría un pacto eterno con él y sus descendientes. Pero esta vez algo nuevo sucedería. Dios lo miró y le dijo: «No se llamará más tu nombre Abram, sino Abraham, porque te he puesto por padre de muchas naciones». El significado del nombre de Abraham ahora reflejaba su destino. No solo sería padre de un pueblo, sino de muchos pueblos. Además, el Señor prometió que de su descendencia vendrían reyes y naciones. Pero la alianza no quedaría solo en palabras. Dios estableció una señal visible para recordarle a Abraham y a sus descendientes esta promesa: la circuncisión. Y ordenó que todos los varones de su casa, tanto los nacidos en su casa como los comprados como siervos extranjeros, fuesen circuncidados. Esta sería la señal del pacto entre Dios y sus descendientes para siempre. La circuncisión debía realizarse a todos los niños al 8º día de vida, como sello del pacto divino. Dios advirtió que cualquier hombre que no estuviera circuncidado sería cortado del pueblo, pues estaría rompiendo el pacto establecido. Dios miró a Abraham y le dijo: «No la llames más Sarai, porque su nombre será Sara. La bendeciré y te daré un hijo de ella». Abraham oyó esto y cayó rostro en tierra, riéndose para sí mismo. ¿Cómo podría un hombre de su edad y una mujer estéril tener un hijo? Pensó en Ismael y dijo: «Viva Ismael delante de ti». Pero Dios le respondió con firmeza: «No, Sara te dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Isaac. Yo estableceré mi pacto con él para siempre.
Ese mismo día, Abraham obedeció lo que Dios le ordenó. Se circuncidó a sí mismo, a Ismael y a todos los varones de su casa, confirmando así el pacto con Dios. Ahora el nombre de Abraham llevaba la promesa, y el pacto fue sellado. El tiempo de espera aún no había terminado, pero Dios ya había determinado lo que vendría después. Abraham, ahora llamado Abraham, continuó viviendo en los robledales de Mamre, en Hebrón. Su vida transcurrió en paz, pero sabía que en otra parte de la tierra vivía su sobrino Lot, cerca de Sodoma, una ciudad conocida por su maldad. Un día, mientras estaba sentado a la entrada de su tienda, en el calor del día, Abraham vio que se acercaban 3 hombres. Corrió a darles la bienvenida y los invitó a descansar. Mandó traer agua para lavarles los pies y preparó una comida con pan, requesón, leche y carne tierna. Aquellos hombres no eran visitantes comunes y corrientes. Uno de ellos era el Señor mismo, y los otros 2 eran ángeles. Después de haber comido, se levantaron y miraron hacia Sodoma. Entonces el Señor dijo algo que llamó la atención de Abraham. Las ciudades de Sodoma y Gomorra estaban a punto de ser destruidas porque su maldad había llegado a ser tan grande. El clamor contra aquellos lugares había llegado hasta Dios. Cuando los 2 ángeles partieron hacia Sodoma, Abraham se presentó ante el Señor y tuvo valor para hablar. Con humildad se acercó y preguntó: ¿destruirás al justo con el malvado? ¿Qué pasaría si hubiera 50 personas justas en la ciudad? ¿Seguirás destruyendo el lugar? El Señor respondió: si encuentro 50 justos, perdonaré a toda la ciudad por amor a ellos. Pero Abraham sabía que la maldad de Sodoma era grande. Pensó un momento y volvió a preguntar: ¿qué pasa si solo hay 45? El Señor respondió con paciencia: no la destruiré si son 45. Así que Abraham continuó intercediendo. Preguntó por 40, luego por 30, luego por 20, y finalmente insistió una última vez: ¿y si solo hay 10 justos? El Señor respondió: si hay 10 justos, no destruiré la ciudad. Después de esta conversación, el Señor se fue, y Abraham regresó a su tienda. Había hablado con Dios como un amigo habla con otro, intercediendo por la gente de la ciudad, especialmente por Lot y su familia. Pero el destino de Sodoma y Gomorra estaba sellado, porque la maldad en esa tierra era grande, y pocos allí se preocupaban por seguir el camino de la rectitud. Pasó el tiempo, y Abraham continuó esperando. La promesa de Dios todavía resonaba en su mente. Sara le daría un hijo, pero los años se habían acumulado y ahora ya tenía 100 años. Sara, a sus 90 años, nunca había concebido, y a los ojos humanos todo parecía imposible. Un día, el Señor visitó nuevamente a Abraham. 3 hombres aparecieron cerca de su campamento en los robledales de Mamre. Abraham corrió hacia ellos, se inclinó con respeto y les ofreció agua, pan y carne. Durante la comida, uno de ellos hizo una declaración que parecía absurda. El año que viene, en esta época, Sara tendrá un hijo. Sara, que estaba dentro de la tienda, oyó aquellas palabras y se rió para sí misma. ¿Cómo pudo, después de tanto tiempo, generar un hijo? Su estómago había perdido su vigor, y Abraham también estaba viejo. Pero el Señor oyó su risa y preguntó: ¿por qué se rió Sara? ¿Acaso hay algo demasiado difícil para Dios? Pasaron los meses y entonces ocurrió lo impensable. Sara comenzó a sentir algo nuevo dentro de ella. Su vientre, una vez estéril, ahora albergaba vida. El tiempo de espera llegó a su fin y la promesa se cumplió. Sara dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Abraham, lleno de alegría, llamó al niño Isaac, como Dios le había ordenado. Cuando el niño tenía 8 días, Abraham lo circuncidó, sellando así sobre él la señal del pacto. La felicidad llenó la tienda y Sara,
que antes había reído con incredulidad, ahora reía de alegría. Ella exclamó: «Dios me ha dado algo para reír, y todo el que escuche esto se reirá conmigo». El niño creció fuerte, y la pareja observó el milagro ante sus ojos. Abraham, que una vez había dudado, ahora sostenía a su hijo en sus brazos, viendo manifiesta la fidelidad de Dios. Pero esta historia aún no había llegado a su conclusión, porque el Señor tenía planes mayores para los descendientes de Abraham. La alegría de Abraham y Sara al ver crecer a Isaac fue inmensa. El niño era la prueba viviente de la fidelidad de Dios, el hijo de la promesa que había llegado cuando todo parecía imposible. Corrió por los campos, aprendió de su padre y se hizo fuerte. Abraham lo miró con amor y gratitud, sabiendo que todos sus descendientes vendrían de ese único hijo. Pero un día Dios llamó a Abraham y le dio una orden inesperada, una que ningún padre querría escuchar jamás. «Toma a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y vete a la tierra de Moria. Ofrécelo allí como sacrificio sobre uno de los montes que yo te indicaré». Esas palabras cortaron el corazón de Abraham. ¿Cómo pudo Dios pedir algo así? ¿No era Isaac el hijo prometido? ¿No sería de él que vendrían las futuras generaciones? Aún sin entender, Abraham decidió obedecer. Él confió en el Señor y sabía que Dios siempre cumplía su palabra. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su asno, cortó la leña para el holocausto y llamó a 2 sirvientes para que lo acompañaran. Con Isaac a su lado, inició el viaje hacia el lugar que Dios le había indicado. Durante 3 días caminaron por tierras desconocidas, sin que Isaac supiera lo que estaba por suceder. Cuando finalmente vio a lo lejos la montaña indicada por Dios, Abraham se detuvo, dejó allí a los sirvientes y les dijo: «Quedaos aquí con el burro, el muchacho y yo iremos allí a adorar y luego regresaremos». Luego tomó la leña y la puso sobre los hombros de Isaac, mientras él llevaba el fuego y el cuchillo. Los dos continuaron juntos hasta que en un momento determinado Isaac miró a su padre y le preguntó: «Padre, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Abraham respiró profundamente y respondió con fe: «Dios proveerá el cordero para él, hijo mío». Los dos continuaron subiendo hasta llegar al lugar indicado por Dios. Allí, Abraham edificó un altar, puso encima la leña, y con mano firme tomó a su hijo y lo puso sobre el altar. Su corazón latía con fuerza, pero no dudó. Tomó el cuchillo y extendió la mano para sacrificar al niño. En ese momento, una voz poderosa resonó desde los cielos: «Abraham, Abraham». Se detuvo inmediatamente y respondió: «Aquí estoy». Entonces el ángel del Señor dijo: «No toques al muchacho. Ahora sé que temes a Dios, pues no me rehusaste tu hijo, tu único hijo». Abraham miró a su alrededor y vio un carnero trabado por los cuernos en un arbusto. Dios había provisto el sacrificio. Con corazón liviano, soltó a Isaac, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ese día, Abraham le dio nombre a aquel lugar, porque allí Dios demostró que Él siempre provee en el tiempo justo. El Señor reafirmó su promesa, diciendo que debido a la obediencia de Abraham, sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo y la arena de la orilla del mar. Y así, padre e hijo bajaron de la montaña, llevándose consigo no solo la experiencia de una prueba difícil, sino la certeza de que Dios nunca falla. Sara, la esposa de Abraham, vivió una larga vida a su lado. Ella vio crecer al niño de la promesa, se convirtió en madre en su vejez y fue testigo de la fidelidad de Dios. Pero, como le sucede a todos los hombres y mujeres, llegó el día en que se le acabaron las fuerzas. Sara murió en la tierra de Canaán, en la ciudad de Kiriat Arba, que más tarde se llamaría Hebrón.
Abraham lloró por su esposa. Lloró por ella, sintiendo el dolor de perder a su compañera de tantos años, aquella que había compartido con él el viaje de la promesa. Después de lamentar su muerte, Abraham sabía que necesitaba encontrar un lugar digno para enterrarla. Hasta entonces, él era solo un extranjero en Canaán, viviendo como peregrino. No tenía tierras propias y no podía enterrar a su esposa en cualquier lugar. Entonces se levantó y fue a donde estaban los hititas, los habitantes de aquella región. Abraham se presentó ante ellos y les dijo respetuosamente: «No soy más que un forastero y un peregrino entre vosotros. Dadme, por favor, un lugar donde sepultar a mi mujer». Los hititas tenían gran respeto por Abraham y le respondieron con alegría: «Escúchanos, Señor. Tú eres un príncipe de Dios entre nosotros. Elige lo mejor de nuestros sepulcros, porque ninguno de nosotros rechazará su sepultura». Pero Abraham ya tenía un lugar en mente. Había un campo con una cueva llamada Macpela, que pertenecía a un hombre llamado Efrón, hijo de Zohar. Entonces Abraham pidió delante de todos que le compraran aquella propiedad a un precio justo, para poder enterrar allí a su esposa. Efrón, al oír la petición, respondió generosamente: «No, mi señor, te daré el campo y la cueva que hay en él. Entierra a tu esposa». Pero Abraham insistió en pagar el precio justo y dijo: «Escúchame, te lo pagaré por el valor del campo. Acepta mi pago, para que pueda tener un lugar donde enterrar a mi esposa». Entonces Efrón declaró el precio: «La tierra vale 400 siclos de plata, pero ¿qué es eso entre nosotros? Sepulta a tu mujer». Sin discutir, Abraham pesó la plata según el valor establecido y pagó delante de los hititas. Así, el campo de Macpela con la cueva y todos los árboles que allí había llegó a ser posesión permanente de Abraham. Después de esto, Abraham tomó a Sara y la sepultó en la cueva de Macpela en Canaán. La tierra ahora tenía un pedazo que le pertenecía y allí, en esa tumba, yacería su amada esposa, la madre de su hijo y la mujer con la que había caminado durante tantos años. La promesa de Dios todavía estaba en pie. Abraham era todavía un peregrino, pero ahora tenía un lugar fijo en Canaán, la primera porción de tierra de sus descendientes. Pero su viaje aún no había terminado. Abraham era ya avanzado en edad, y las promesas de Dios continuaban cumpliéndose ante sus ojos. Isaac, su hijo, había crecido y se había convertido en un hombre, pero todavía no tenía esposa. Y Abraham sabía que necesitaba encontrar a alguien para él. Sin embargo, no quería que su hijo se casara con las mujeres de la tierra de Canaán, porque sabía que Dios tenía algo especial para sus descendientes. Entonces llamó a su sirviente más antiguo, el hombre de mayor confianza de su casa, y le hizo una petición solemne. Y él dijo: «Pon tu mano debajo de mi muslo y jura por el Señor, Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos. Ve a mi parentela, a la tierra de mi nacimiento, y trae de allí una mujer para Isaac». El sirviente escuchó atentamente, pero se preocupó y preguntó: «¿Qué pasa si la mujer no quiere venir conmigo? ¿Debería llevar a Isaac allí?». Abraham respondió firmemente: «No, mi hijo no debe regresar a esa tierra. El Señor, que me sacó de allí y me prometió esta tierra, enviará su ángel delante de ti. Si la mujer no quiere venir, quedarás libre de tu juramento. Pero bajo ninguna circunstancia lleves a mi hijo allí». Entonces el siervo le juró a Abraham y partió, llevando consigo 10 camellos cargados de regalos y de todo lo necesario para el viaje. Viajó a la tierra de Nacor, donde vivía la familia de Abraham. Cuando llegó cerca de la ciudad, junto a un pozo de agua, oró al Señor y dijo: «Oh Señor, Dios de mi señor Abraham, te ruego que me concedas éxito hoy y muestres bondad hacia mi señor.
He aquí yo estoy junto a este pozo, y las hijas de los hombres de la ciudad vendrán a sacar agua. Así sea, la joven a quien yo diga, dame de beber, y ella responda, bebe, y también daré a tus camellos, sea la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Antes de que terminara la oración, se acercó una joven con una jarra en el hombro. Su nombre era Rebeca, y era nieta de Nacor, hermano de Abraham. El sirviente corrió hacia ella y le pidió un poco de agua. Rebeca, sin dudarlo, dijo, «Bebe, señor mío». Y mientras él bebía, ella añadió, «También sacaré agua para tus camellos, hasta que se sacien». El sirviente observó en silencio cómo Rebeca corría varias veces al pozo para traer agua para los camellos. Cuando terminó, sacó un colgante de oro y 2 valiosas pulseras y preguntó, «¿De quién eres hija? ¿Hay lugar en la casa de tu padre para que yo pueda pasar la noche?» Rebeca respondió con alegría, «Soy hija de Betuel, nieta de Nacor. Tenemos paja, forraje y un lugar donde podéis quedaros». Al oír esto, el criado se postró de inmediato ante el Señor y dijo, «Bendito sea el Señor, el Dios de mi señor Abraham, que me ha conducido directamente a la casa de sus parientes». Rebeca corrió a casa y le contó todo a su familia. Su hermano Labán, al ver los regalos y oír la historia, salió a recibir al sirviente y lo invitó a entrar. La casa estaba preparada para recibirlo y se le ofreció un banquete. Pero el sirviente, antes de comer, dijo, «No comeré hasta que te diga el propósito de mi viaje». Luego comenzó a contar todo lo que había sucedido, desde la petición de Abraham hasta la señal que Dios le había dado en el pozo. Después de oír todo, Betuel y Labán respondieron, «Esto es de parte del Señor. No podemos decir nada en contra de ello. He aquí Rebeca está delante de ti. Tómala para que sea la esposa del hijo de tu señor, como el Señor lo ordenó». Al oír esto, el sirviente adoró al Señor nuevamente y trajo joyas y ropas preciosas para Rebeca. También dio regalos a su familia. Al día siguiente, la familia le pidió que se quedara unos días más, pero el sirviente insistió en que tenían que irse. Entonces llamaron a Rebeca y le preguntaron, «¿Quieres ir con este hombre?» Y ella respondió sin dudarlo, «Sí, lo haré». Entonces Rebeca partió con sus siervos montados en camellos hacia la tierra donde habitaba Isaac. El viaje aún no había terminado, y un encuentro inesperado estaba a punto de ocurrir. Abraham, ya anciano, había vivido una vida larga, llena de desafíos, promesas cumplidas y momentos de fe. Experimentó la fidelidad de Dios en varias etapas de su camino, desde el llamado a dejar su tierra hasta el sacrificio de su hijo. Ahora, a los 175 años, se acercaba al final de su vida. Su salud empezó a fallar y él sabía que su hora estaba cerca. Abraham vivió una vida plena, llena de hijos y nietos, con la promesa de Dios de que su descendencia sería grande y numerosa. Era un hombre respetado y querido por todos los que lo rodeaban. Su fe había sido un ejemplo para muchas generaciones y sus hijos fueron testigos de su sabiduría. Cuando llegó el momento, Abraham llamó a sus hijos y los reunió en torno a él. Sabía que era hora de partir hacia el descanso eterno. Abraham murió en paz, envuelto en una vida de fe. Su alma se había ido, pero su herencia y los frutos de su viaje permanecerían para siempre. Después de su muerte, sus hijos, Isaac e Ismael, se reunieron para enterrarlo. Tomaron el cuerpo de Abraham y lo llevaron a la cueva de Macpela, el lugar donde había enterrado a su amada esposa, Sara. Abraham ahora descansaría junto a ella, como estaba planeado. Isaac e Ismael enterraron a su padre con honor, y después el Señor bendijo aún más a Isaac, quien ahora tomó el lugar de Abraham como líder de la promesa.
Aunque Abraham ya no estaba, su legado continuaría a través de sus hijos, su fe inquebrantable y las promesas de Dios que permanecieron vivas. La historia de Abraham es una de las lecciones más poderosas de fe, obediencia y confianza en Dios. Comenzó su camino como un hombre común, pero siguiendo la voz del Señor, se convirtió en un ejemplo eterno de cómo la confianza en las promesas divinas puede transformar vidas y destinos. Abraham no solo cumplió la misión que Dios le encomendó, sino que dejó un legado que resuena hasta nuestros días, siendo considerado el padre de muchas naciones y un modelo de fe viva. Dios cumplió cada una de sus promesas a Abraham, desde la bendición de sus descendientes hasta la tierra que recibió. Su vida, llena de altos y bajos, demuestra que la verdadera confianza en Dios no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Él siempre cumple lo que promete. Abraham no vio el pleno cumplimiento de las promesas durante su vida, pero mediante su fe, preparó el camino para el cumplimiento futuro del plan de Dios para su pueblo. Abraham partió de este mundo, pero su legado y su pacto con Dios permanecen como fundamento para todos los que buscan vivir por fe. Y así, su historia no termina, sino que continúa siendo contada y vivida por quienes, como él, eligen confiar en Dios, incluso frente a los mayores desafíos. Deja tu opinión sobre el video en los comentarios. Espero que este contenido haya sido relevante para ti. Así que apóyame suscribiéndote para no perderte ninguno de nuestros videos. Deja tu me gusta y comparte para que este video llegue a más personas. Juntos podemos traer este contenido para iluminar a todos. Dios lo bendiga.